Hebreos 4, 14 al 16, dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Será que yo sí he nacido de nuevo? ¿Habré experimentado realmente la salvación? ¿En verdad yo seré un hijo de Dios cuando he sido tan infiel con Él? Cuando he caído tan bajo, cuando he tropezado tan torpemente en el pecado, cuando he visto esa falta de pasión, de fortaleza en mi vida espiritual. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación después de esta crisis de fe que viví? De las dudas que abrigué, de cómo me enfrié por un tiempo en los caminos del Señor. ¿Puedo creer que realmente Dios obró en mi vida para salvación cuando al ser confrontado por su palabra me veo tan faltante? En mayor o menor grado, el creyente, en algún momento de su vida, desnudo ante la palabra de Dios que con su poder penetrante expone aún lo más oculto de nuestro ser interior, nuestras inconsistencias, nuestros temores, nuestras contradicciones, nuestro pecado, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, se cuestiona sobre su salvación. Cuanto más conocemos la palabra, tanto más entendemos nuestro pecado. Cuanto más vemos la perfección de Jesucristo hombre, tanto más lamentamos nuestras imperfecciones y sentimos nuestra debilidad y fracaso ante una revelación tan desagradable de nuestras intimidades. Aún como creyentes exclamamos: ¡ay de nosotros! ¿Qué esperanza puede haber para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Reflexiona David Burr sobre el contexto de nuestro pasaje y nos anticipa también hacia dónde nos conduce el texto. El escritor inspirado de la carta a los Hebreos, después de confrontar con la misma palabra de Dios a aquellos que estaban considerando abandonar la fe y presentarles, como vimos en el sermón anterior, la propiedad penetrante de la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, haciendo manifiesto lo que no es visible a los ojos de los hombres. Desnudos, así estamos ante aquel que habremos de dar cuenta. Pasa a recordarles el único camino que tienen aquellos que, redarguidos, con temor de Dios, ante esta realidad de nuestra miseria moral que es manifiesta por su palabra, a aquellos que ante esta revelación tan desagradable de nuestro ser interior tal vez exclamen: ¡ay de nosotros! ¿Qué esperanza puede haber para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Les recuerda que la única esperanza segura es Jesucristo. Solo en Jesucristo los hombres pueden alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo mediante la fe en Él
las dudas del alma pueden encontrar sosiego. De esto nos habla el texto que nos corresponde exponer en esta mañana. Aquí se nos presenta a Jesús en un aspecto de su obra de mediador a nuestro favor, su sumo sacerdocio, que es de vital importancia después de haber sido desnudados por la misma palabra del Señor. Su sumo sacerdocio. También aquí se nos va, en este texto de estudio, se nos va a reiterar el único camino que tenemos ante las dudas de nuestra alma en cuanto a nuestra salvación. ¿Cuál? ¿Cuál viéndonos tan faltantes? ¿Cuál viendo nuestras dudas pasadas o nuestras crisis actuales? ¿Cuál? Retener nuestra profesión de fe en Él, nuestra confianza en Él. Y para animarnos a esforzarnos en ese camino, nos presenta la compasión de ese nuestro mediador que entiende nuestras debilidades porque Él mismo las padeció. Para después concluir al final de nuestro texto con un llamado a acercarnos a Él, al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Asimismo abordaremos el estudio de nuestro texto, siguiendo estos tres aspectos como puntos de nuestro sermón y llegar a este llamado que trae tanto refresco a nuestras almas frente a nuestras debilidades. El punto número 1 le he puesto por título: pero tenemos un gran sumo sacerdote. El punto número 2, perseveremos en nuestra fe. Y el tercer punto, Él nos entiende y se compadece. Entremos entonces en el cuerpo de este mensaje viendo el punto número 1, pero tenemos un gran sumo sacerdote. Leamos desde el principio otra vez el versículo número 14. Dice, por tanto, lo cual debe recordarnos de dónde venimos, qué ha sido expuesto anteriormente en su palabra. Pero dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si la palabra de Dios, como lo vimos en el sermón anterior, ha expuesto la condición de nuestro ser, si nuestros más íntimos secretos no se pueden ocultar a los ojos de Dios, si nuestras debilidades han sido expuestas por el obrar de la palabra de Dios hablándonos, y entonces las dudas, tal vez en algunos, en cuanto a su salvación aparecen, o en otros por lo menos nos inquietamos ante nuestras debilidades, o somos redargüidos de tan solo abrigar la idea de apartarnos del Señor al ver nuestra incapacidad, recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote. Para nosotros, la figura de un sumo sacerdote, de un sacerdote, no nos dice nada en nuestra experiencia diaria, aparte de las Sagradas Escrituras. Si acaso en nuestro contexto tenemos la figura del sacerdote de la Iglesia de Roma, el curita al que los más religiosos se acercaban para, por su mediación, arreglar sus asuntos ante Dios. Ahora entendemos por la palabra de Dios que ese sacerdocio en particular es una deformación de la enseñanza bíblica y una más de las abominaciones de la Iglesia de Roma. Pero el oficio del sacerdote, del cual no tenemos una referencia tal vez en nuestra vida diaria, pero sí por la palabra del Señor entendemos, el oficio del sacerdote, así como el del profeta y el rey, establecidos por Dios en el Antiguo Pacto, nos hablan de una figura necesaria, en la relación entre Dios y el hombre. Un
mediador. En este caso del sacerdocio, un mediador que nos represente delante de Dios e interceda por nosotros, presentando oración, ofrenda de adoración y sacrificios por nuestros pecados. En cuanto al oficio del sacerdote, precisamente el texto que sigue a continuación, el inicio del siguiente capítulo, porción que estudiaremos Dios mediante el próximo domingo, nos dice, Hebreos capítulo 5, versículo 1, nos dice y nos habla de ese oficio, de ese mediador. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, estos oficios en el Antiguo Testamento prefiguraban la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estos oficios eran sombra que como promesa anunciaban un perfecto y único mediador en la relación de Dios y los suyos, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, sin perder el texto de estudio, vayamos a un texto muy conocido, pero al que una y otra vez volveremos en nuestro peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. ¿Y qué pasa entonces con todos aquellos sacerdotes, con todos aquellos que desempeñaban este oficio bajo el antiguo pacto? Eran eso, figuras, sombras que anunciaban lo que este solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo hombre, cumplió y sigue cumpliendo a nuestro favor como mediador. Es preocupante que la figura necesaria de un mediador, ojo con esto, la figura necesaria de un mediador para la relación entre Dios y el hombre no se tenga clara. No se tenga clara cuando, al entender que los mediadores humanos, que ya no son necesarios porque Cristo cumplió plenamente lo que ellos en sus labores anunciaban, se concluye equivocadamente que ya entonces no necesitamos mediador en nuestra relación con Dios. No, amados hermanos, no necesitamos esos mediadores humanos, falibles y temporales del cual nos habla el antiguo pacto, pero necesitamos al mediador que ellos anunciaban. Nuestra condición requiere un mediador. Cuando nosotros como creyentes evaluamos nuestra vida, nos evaluamos con respecto a nuestra santidad, consideramos nuestra madurez y crecimiento cristiano. Pero iglesia, de este lado de la eternidad, siempre encontraremos faltantes y pecado. Y sin duda, eso debe inquietarnos, porque el pecado ofende a nuestro Padre que es santo, santo, santo. Afecta a los que nos rodean. Nos afecta a nosotros en nuestra vida como hijos de Dios. Trae consecuencias nefastas para nuestra vida, vergüenza. Nos distancia de Dios. Da mal testimonio ante el mundo con respecto a nuestra fe.
y nos acarrea la disciplina correctiva de Dios. Debe dolernos, debe inquietarnos, debe incomodarnos, debe entristecernos, debe hacernos mirar al cielo y exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero así como el apóstol Pablo expresó esto, nada más que un hombre de fe como el que se presenta allí en la palabra del Señor, también tenemos respuesta. A Cristo tenemos. Tenemos de Dios la respuesta a este gemir. Tenemos un gran sumo sacerdote. Hermanos, nuestra condición requiere un mediador. Él no solo ofreció un sacrificio perfecto, el sacrificio de sí mismo. Como sacerdote ofreció el sacrificio, pero Él mismo es la víctima en sustitución perfecta para recibir el pago por nuestros pecados sobre sí mismo. No solo ofreció este sacrificio para perdonar nuestros pecados, para nuestra redención inicial, y a partir de allí estamos a expensas de nuestros esfuerzos de no pecar. Pensar que la obra de Cristo es efectiva para nosotros, perdonándonos inicialmente, y a partir de allí dependemos de nosotros mismos, es un pensamiento aterrador que pone la seguridad de la salvación en nuestras débiles manos. A lo largo de nuestro peregrinaje, en nuestras falencias, debilidades y pecados, su sacrificio es efectivo para limpiarnos y su intercesión es continua para sostenernos a lo largo de todo nuestro camino y que nuestra fe no falte. Estas fueron las palabras que le dio el Señor Jesús a Pedro cuando le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que Él intercedería para que su fe no faltara. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 7, 25, no pierdas el texto, por favor. Mis amados hermanos, la obra de Cristo como sacerdote no es solamente para el inicio de nuestra vida cristiana, perdonándonos para el inicio de nuestro peregrinaje. Es una obra continua a nuestro favor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y vayamos también por favor a Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ante la propiedad penetrante de la palabra de Dios, ante sabernos que nada podemos ocultar delante de los ojos de Dios, redarguidos por el Espíritu Santo mediante su palabra, ver nuestras falencias, es tan importante tener este aspecto de la obra de Cristo, de su oficio como sacerdote, grabado en nuestro corazón, para tomar el camino adecuado, aún con todo el dolor que nos producen nuestras inconsistencias, falencias y las miserias de nuestros pecados. Tan importante es este tema de este aspecto del oficio de Cristo, de su sumo sacerdocio, que a partir de aquí, de este texto de Hebreos 4:14,
hasta el final del capítulo 10 será el tema central, el sacerdocio de Cristo. Y hoy, obviamente, no abordaremos todo lo que su sacerdocio significa. A medida que vayamos llegando a cada uno de sus aspectos, profundizaremos en esta labor de Cristo que efectuó y efectúa hasta el fin de los tiempos, hasta que Él regrese a favor nuestro. Pero hoy quisiera que nos quedáramos con esto para nuestra meditación mientras vamos llegando a cada uno de esos aspectos del sacerdocio de Cristo. Y es que siempre, junto con la exhortación, la advertencia, el señalamiento de nuestra debilidad humana, la denuncia de nuestro pecado y la reprensión por él, siempre encontraremos el consuelo que solo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Alguien escribió: ciertamente nuestro Moisés, hablando de Cristo, nos ha sacado de Egipto, pero descubrimos en el desierto que hay todavía muchas esclavitudes en nosotros, que todavía caemos en diversas formas de desobediencia y vivimos bajo mucha debilidad. Es aquí en el desierto, por lo tanto, donde descubrimos que además de un Moisés y un Josué, necesitamos un Aarón. Además de un Redentor y un Libertador, necesitamos también un sacerdote. Y mis amados hermanos, el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, es un consuelo cuando viene la zozobra de nuestro ser al ver la realidad de nuestra condición. La figura de un mediador en la relación entre Dios y los hombres es necesaria, y este es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que notáramos, antes de que pasemos al segundo punto de nuestro sermón, 3 detalles adicionales que son importantes de este texto. Detalles en los que no nos vamos a quedar porque los veremos expuestos más profundamente a medida que vamos avanzando en toda esta gran porción de la carta a los Hebreos. El primero es que el autor inspirado no se refiere a Cristo tan solo como sumo sacerdote, sino que se refiere a Él como el gran sumo sacerdote. Y esto para señalar su superioridad frente a los sacerdotes humanos que en su labor tan solo lo tipificaban. Tanto el sumo sacerdocio de Aarón y su descendencia como el sacerdocio levítico. Llegaremos a esto más adelante en nuestra carta. Él es el superior y superior porque Él es el cumplimiento de aquello que en ellos se anunciaba, se prometía. El segundo detalle importante es que cuando dice que Él traspasó los cielos en su labor de mediación, esta es una referencia a que su obra no se realizó en las figuras o las sombras en las que desempeñaban su labor los sacerdotes en el antiguo pacto. ¿Cuáles? El tabernáculo, el lugar santísimo, sino que el Señor Jesucristo la realizó en la realidad a las que ellas apuntaban, en el cielo mismo. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el tercer detalle que es importante es que por primera vez en toda la carta a los Hebreos, aquí se refiere a Jesús por su nombre. Y esto es con la intención de recordarnos
su humanidad. Esto sí que es importante ahora cuando nos hable de que Él nos entiende y es compasivo. Cada uno de estos detalles aquí mencionados serán ampliados más adelante en la carta. Pero mis amados hermanos, saber que el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, que es Él el cumplimiento de lo que todos estos sacerdotes del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto prefiguraban, que Él no lo realiza en una obra de manos, sino en la realidad que es en el cielo y que es continuo en la presencia misma de Dios, ofreciendo por nosotros alabanza, intercesión y su sacrificio que aplica continuamente a nuestra vida, ante nuestras debilidades, ante nuestras inconsistencias, ante nuestras falencias. Debe traer consuelo para nuestras almas. Y mis amados hermanos, esto tiene un propósito para nosotros los creyentes. Esto nos habla a nosotros de una fortaleza que necesitamos cuando ha sido expuesta por la palabra del Señor la realidad de nuestra condición caída. Redimidos sí, perdonados sí, pero necesitados siempre y eternamente de nuestro santo Dios, y en Cristo tenemos lo que suple esta necesidad. ¿Qué debemos hacer entonces ante nuestras debilidades expuestas por la palabra de Dios y nuestra condición siempre faltante y que sabemos que no es oculta ni por un momento ni en ningún grado ante los ojos de Dios? ¿Cuál es el camino que tenemos? Aferrarnos a nuestro mediador perfecto. Punto número 2. ¿Cuál es el camino que tenemos? ¿Qué hacemos ante esto? Perseveremos en nuestra fe. Leamos desde el principio el capítulo 14, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sin dudas, parte del objetivo de una de las más temibles advertencias que hay en toda la palabra del Señor y que encontramos precisamente aquí en la carta a los Hebreos, es la advertencia a apartarse del Señor y a engañarse con una falsa seguridad de salvación. Una persona que ha conocido el Evangelio, ha profesado creer en Cristo para salvación, y ha disfrutado en cierta medida del obrar del Señor sobre su iglesia, pues al estar ahí en medio de ellos, pero que después se vuelve atrás negando la fe que dijo tener, porque directamente así lo expresa, o porque abraza el error, o porque con su propia vida niega lo que profesó ser, volviéndose al mundo y su práctica de pecado impenitente, debe saber que se expone al juicio de Dios. Al juicio de Dios de dejarle en la dureza de su corazón y no intervenir más en su preservación. Una persona que conoce qué es el Evangelio de Cristo, que ha disfrutado en cierta medida del obrar de Dios con su iglesia y rechaza el único camino de salvación a plena conciencia, debe ser advertida. No solamente que no puede abrigar falsas esperanzas de salvación, sino que se advierte el juicio de Dios. ¿Cuál? Que Él le dejará. Esa persona se endurecerá aún más en su pecado e irreversiblemente. Esto lo veremos cuando vayamos a Hebreos capítulo 6, pero este es el punto. El punto, mis amados hermanos, es que sí, la palabra del Señor advierte, y aquí tenemos en esta carta una de las advertencias más temibles.
Pero las advertencias, además de advertir a aquel que retrocede para perdición, las advertencias obran en la vida de los creyentes para que al verse faltantes, ¿qué camino tomen? Se abracen con mayor fuerza a su mediador. Retener nuestra profesión, ese es el único camino que tenemos. Retener nuestra profesión es mantenernos firmes en lo que dijimos creer, el Evangelio, que nuestro estado es un estado caído, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que merecemos el justo juicio de Dios, pero que por su gracia hemos creído en Cristo para salvación. Que por su obrar en nuestro corazón, obrando un milagro el Espíritu Santo, hemos confiado solo en Él, no en nosotros, para ser aprobados por Dios, que Él es la vida y que no hay esperanza fuera de Él. Este es el único camino, retener nuestra profesión. Si nosotros vemos pecado en nosotros, corremos a Cristo, no corremos lejos de Él. Hay algo que se está volviendo cada vez más frecuente, y es que ante la incidencia del pecado en una persona, la tentación, a lo cual se suma el descuido de esta persona en mortificar el pecado, su negligencia en los medios de gracia y finalmente la conclusión que se espera, que se cede a las demandas de la carne y se cae en un ciclo repetitivo de pecado, se ha tomado, y es casi de moda que se ha tomado la salida rápida de recurrir a la conclusión de que no, pues es que tal vez yo no he nacido de nuevo. Entiéndanme bien. Este sermón ha iniciado con una introducción, hablando de esos momentos en que somos confrontados. Y tal vez pongamos a consideración estos aspectos, pero inmediatamente el creyente es conducido una vez más a aquello que ha confiado, es a Cristo. Pero ante esta situación y llegar a esta conclusión, no, es que tal vez es que yo no he nacido de nuevo, es el uso de algo de conocimiento teológico para un fin totalmente contrario a lo que significa conocer la voluntad de Dios. El camino ante nuestra debilidad, ante nuestro pecado, ¿cuál es? Aceptar nuestra responsabilidad, arrepentirnos, pedir perdón a Dios suplicando su ayuda para enderezar nuestro camino. Y esto se hace, mis amados hermanos, sobre el fundamento de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios, recontratorpes, tal vez, pero no abandonando nuestra profesión de fe y llegando a la conclusión de que es que tal vez no he nacido de nuevo. Eso es excusarse por el pecado. Yo peco porque tal vez Dios no ha hecho nada en mí. Eso, en alguna medida, es atribuirle la culpa a Dios por mi pecado. Ese no es el camino que tenemos. Ahora, cuando alguien afirma esto y tiene razón, oh Dios, esto es terrible. No quisiéramos ser nosotros. No quisiéramos ser nosotros. El Señor te conoce íntimamente. Nada puedes ocultar. Ahora le comentaba después del primer culto a mis amados pastores que el Señor obra providencialmente para confirmar esta verdad de la palabra. El Señor que no necesita confirmación, pero en su gracia permite a uno, aún en esta labor de predicación, comprobarlo. Estacioné mi camionetica muy juiciosamente en un centro comercial. Y cuando llego, una camioneta enorme, le había enterrado
la bola trasera que tienen estas camionetas que cargan otro carro en el babero de la camioneta. Ahora, lo que pasó y los personajes que eran, pues no lo voy a mencionar. Lo que quiero mencionar son todas las barbaridades que se atravesaron por mi mente y mi corazón, que me ayudó a complementarlas la sinceridad del pastor Julián. Oh, hermanos, miserable de mí. ¿Quién se compadecerá de este cuerpo de muerte? Aquí nos reímos, pero presenta tus pensamientos ante aquel del que estamos desnudos y que es santo, 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 y que no tiene ninguna comunión con el pecado. Hermanos, ¿cuál es el único camino que tenemos? Hermanos, ante nuestras debilidades, ante nuestras falencias, ante nuestras torpezas, ante nuestro pecado, el camino no es abandonar nuestra profesión de fe para darnos vía libre a ceder irrestrictamente al pecado. Es aferrarnos con más fuerza a lo que hemos creído, retener nuestra profesión, aceptar nuestra culpa, nuestra responsabilidad y levantar nuestras manos en súplica a nuestro mediador, un gran sumo sacerdote tenemos. Él ofrece una intercesión continua por nosotros. Su sacrificio no es solamente para perdón en nuestra vida inicial y después estamos bajo la fuerza de nuestro vaso. Eso sería terrible. Es efectiva para todo nuestro peregrinaje, para que lleguemos a puerto seguro, para la gloria del nombre de nuestro Dios. Pero para que seamos impulsados ante esto, el escritor bíblico, impulsado por el Espíritu Santo, nos muestra una característica de nuestro gran sumo sacerdote, que Él, ante todo esto, ante el espejo de la palabra del Señor, Él nos entiende y se compadece. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sermones atrás, cuando expusimos la identificación del Hijo Eterno de Dios con el hombre, o sea, su encarnación, que se hiciese hombre para representarnos en su obediencia y para ofrecerse como un sacrificio sustitutivo para nuestra redención, hablamos sobre esta característica de nuestro gran sumo sacerdote, su compasión. Regresemos un par de capítulos atrás y leamos para recordar este texto que ya fue expuesto, Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Calvino sobre esto reflexiona: para un sacerdote cuyo oficio es apaciguar la ira de Dios, ayudar al miserable, levantar al caído y socorrer al oprimido, la misericordia le es un requisito muy indispensable. Y esto lo sabemos por experiencia, pues es muy raro
que los que están siempre como sin problemas y felices puedan simpatizar con los sufrimientos de los demás. Pero también aclara, el Hijo de Dios no tenía necesidad de pasar por la experiencia para conocer los sentimientos de misericordia. Pero nosotros jamás nos hubiéramos convencido de su piedad y de su disposición para socorrernos si Él, por la experiencia, no se hubiera identificado con nuestras miserias. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él mismo sabe lo que es la lucha contra el pecado y las debilidades propias de nuestra humanidad. Pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. Su identificación con nosotros, aún en nuestras tentaciones, no incluye el ceder a la tentación. Como dice Philip Hughes, lo que nosotros necesitábamos no era un compañero perdedor, sino un ganador. No uno que compartiera nuestra derrota, sino uno que fuera capaz de llevarnos a la victoria. No un pecador, sino un salvador. Él se compadece de nosotros porque estuvo en nuestros zapatos. Nos entiende. Es compasivo, pero también es poderoso para socorrernos, porque Él venció donde nosotros fallamos. Él no pecó, Él venció. Ahora, quisiera que quede claro esto. Cuando dice que nos entiende, no es que sea nuestro cómplice. Él entiende las debilidades de nuestro estado actual. Él mismo experimentó las limitaciones de nuestro estado como hombres y fue tentado en todo, pero sin pecado. Sobre la doctrina de la impecabilidad de Cristo y la realidad de las tentaciones de Cristo, mucho que decir. Pero no es el propósito del escritor bíblico cuando escribe esto. Su propósito sí es mostrarnos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende, pero que es un vencedor. Hermanos, iglesia y amigos que nos acompañan hoy, ante la penetrante palabra de Dios, ¿te ves débil? ¿Te ves faltante? ¿Te ves indigno? Nosotros no vamos a hacer de la experiencia que hemos tenido como congregación en nuestra labor pastoral como un dogma o una regla. Pero hubo un punto de inflexión. A los pocos años de iniciar la obra, cuando uno que ahora sabemos que es un hermano muy querido, se acercó al pastor Pablo Andrés en una crisis acerca de sí mismo. Yo no soy cristiano, a dar marcha atrás. Y la respuesta del pastor Pablo Andrés fue: ok, entonces ¿qué haces aquí? ¡Bébete el mundo! Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué haces aquí? A lo que inmediatamente, bendito Dios, el Espíritu Santo de Dios redarguyéndole le dijo: no haría yo tal cosa. ¿Qué? El asunto no es recurrir a la excusa de entonces tal vez no he nacido de nuevo. No, el asunto ante las advertencias y el señalamiento de nuestras debilidades y pecados es que recurramos a nuestro poderoso mediador, a nuestro Señor Jesucristo, un gran sumo sacerdote. Nosotros tenemos. ¿Te ves faltante? ¿Te ves débil? ¿Te ves indigno? ¿Qué camino tienes? ¿Te vas a ir? Retén tu esperanza
Retén lo que has profesado creer, las buenas nuevas, tu confianza en Cristo a tu favor. Recurre a tu gran sumo sacerdote, a tu compasivo mediador. Él te entiende y Él es poderoso para socorrerte. ¿Dudas? Acerquémonos al trono de la gracia. Versículo 16. Acerquémonos, pues, este es el camino que tenemos. Tal vez alguien en su torpeza, ¿recuerdan el sermón anterior? Nadie sabe cuál es nadie sabe cuál es la condición real de una persona. Pero si en su torpeza un hijo de Dios se aparta de él, mis amados hermanos, la redención de los elegidos es una determinación soberana, divina de Dios para la gloria de su nombre. Ahora, esa persona, y nadie quiere esto, esa persona experimentará lo que es toda la furia del infierno sobre él. Las consecuencias del pecado y de andar en algo que ya no pertenece. Tarde o temprano vendrá. Todo achilado. Con las terribles consecuencias del pecado. Las consecuencias terribles y dolorosas. Pero a los pies del Señor, ¿por qué tomar esa senda? ¿Por qué tomar esa senda? ¿Por qué huir de Cristo ante nuestras debilidades? Cuando la palabra del Señor nos invita a que huyamos a Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono. Y cuando se nos habla de trono en la Escritura con respecto a Dios, se nos habla del trono de su juicio, ante el que todos comparecerán. Pero aquellos que tenemos un gran sumo sacerdote, ese trono será el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.